Que hoy vamos a compartir y hemos compartido acerca del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Este es el salmo más conocido, hermanos, en la Biblia por mayor cantidad de gente en todos los tiempos. El Salmo 23 es el salmo por excelencia de la alabanza y del cuidado. ¿Por qué? Porque las personas lo han recibido de una manera especial, pensando en esta metáfora maravillosa usada por el rey David, recordando seguramente él cuando escribió este cántico, recordando sus días de juventud, de muchacho, cuando le tocó cuidar los rebaños de su padre. ¿Ya? Esta es una metáfora, el Salmo 23, que se divide en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al 4, es una metáfora del pastor, de los rebaños. Pero la segunda parte, del versículo 5 y 6, es la metáfora de un anfitrión, de un rey que tiene convidados a su casa, invitados a una cena en su casa, y que en esa invitación él les trata de manera tan especial, perfuma a sus invitados, dice que les unge con aceites perfumados para ellos, prepara una mesa adornada, espléndida para sus invitados, para que estén con él y disfruten todos los días de la vida en ese lugar. Pero hoy nos vamos a concentrar en la primera metáfora de este salmo, en la metáfora del pastor y su rebaño, y cómo en esta metáfora el rey David quiere mostrar el cuidado, la protección, la provisión de Dios para sus hijos, para su pueblo. El rey David ve en su experiencia de pastor de los rebaños de su padre Isaí, ahí en la región de Belén. Él ve en esa experiencia, en esa vivencia, cómo es Dios. Cómo también Dios, de una manera humana, de una experiencia de vida, puede ver, el rey David puede ver el quehacer de Dios en medio de su pueblo. Así que una metáfora, como todos sabemos, es una figura literaria que nos permite entender de una manera diferente un mensaje, recibir un mensaje de una manera distinta, con una ilustración de la vida real, ¿ya? Pero que se aplica en este caso al quehacer de Dios, ¿ya? Así que no es literal, sino que es una forma de mostrar el carácter y el cuidado de Dios para con su pueblo. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, y este mensaje, hermanos, que hoy comparto, es un mensaje que el Señor vino trabajando desde hace unos días en mi corazón también, porque recibí una llamada a mitad de semana para orar por alguien que estaba pasando por un momento de aflicción. Y cuando alguien está afligido, ¿qué dice el libro de Santiago en el capítulo 5? Dice, haga oración. Si está alguno afligido entre ustedes, haga oración. Y esta persona me llama para que oremos, para buscar de parte del Señor la fortaleza. Y lo primero que se me vino a mi corazón, a mi mente en ese instante, fue este salmo maravilloso del rey David, Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor. Y estas palabras comencé a compartir con esta persona, y vi y me di cuenta cómo el Señor fue aliviando la carga, quitando la angustia y poniendo paz y tranquilidad en el corazón. Porque esta palabra de Dios es una palabra real. Cuando el Señor habla en su palabra, hermanos, no es escritura solamente, es una palabra de Dios viva y eficaz, que toca el corazón del ser humano, que transforma las vidas, si usted así lo cree. Esta persona, yo doy gracias al Señor porque me llamó y porque a través de esto también inspiró este mensaje que hoy puedo entregar a sus vidas. Así que doble bendición, la bendición de ella, de recibir
consuelo y paz en su palabra, en la palabra de Dios, y la bendición para mí y para ustedes que hoy podemos compartir este mensaje. Entonces, número 1, el Salmo 23, y vamos a leer, hermanos, el pasaje que ya mi hermana lo leyó. Vamos a leer solo el versículo 1. En el punto 1 dice: el Señor es mi pastor, ¿ya? Salmo 23, versículo 1. Téngalo ahí en su Biblia abierta y leímos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solo el versículo 1 en este caso. Y la explicación, hermanos, clara que acabamos de hacer con respecto a esta metáfora nos permite darnos cuenta cómo el rey David, seguramente haciendo memoria de sus días de muchachito, sus días de los más jovencitos en ese tiempo, en los días del rey David, era la costumbre que fueran ellos los que cuidaban los rebaños, los que miraban que las ovejas estuvieran en lugar adecuado y que estuvieran bajo cuidado y protección. Seguramente el rey David, en esos días de su niñez y de su adolescencia, aprendió tantas cosas de estar alejado, digamos, en el campo, meditando en las cosas de Dios, en las enseñanzas, pero también preocupado del cuidado de los rebaños de su padre, que él aprendió lecciones de vida tremendas, como por ejemplo cuando venía el peligro a acechar y atacar, o animales de presa a atacar a los rebaños de su padre. Entonces David nos relata cómo cuidaba él mismo, siendo un muchachito, cómo él cuidaba los rebaños de su padre. Si usted puede, busque en 1 Samuel capítulo 17, y en el versículo 34 hasta el versículo 36. 1 Samuel 17, 34 hasta el versículo 36. Vamos a ver si yo puedo leerles 1 Samuel 17. Dice el versículo 34. ¿Estoy bien o no? No. Me falta un poquito. 16, 17, 34. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Estas palabras del rey David, dice el versículo 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. El rey David hablando con el rey Saúl frente a las amenazas del filisteo Goliat. Él recordaba cómo el propio muchachito, joven aún, iba y defendía los rebaños de su padre. David ilustra de esta manera que así es Dios también. Dios, cuando viene el enemigo, cuando viene el peligro, cuando viene el miedo, hermano, Él está ahí atento. David lo relata de esa manera en esta metáfora. Está Dios atento para cuidarte como buen pastor, como el buen pastor. Así que si David, la experiencia de su vida la puede condensar de esta manera en el cuidado de Dios, diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y los versículos siguientes que usted ya conoce. Así que cuando usa estas palabras para referirse a Dios, cuando usa estas palabras como Dios es como un pastor, está diciendo: Dios actúa para cuidado y protección, para guía y enseñanza, para alimentación y cuidado de sus hijos, de su pueblo, de su rebaño. Así que, hermanos, si Jehová es el pastor de su vida,
La certeza es que nada le faltará. David decía, si Dios es mi pastor, si Dios es el que está mirando mi vida y cuidando, ¿qué me podrá faltar? ¿Qué cosa podré tener yo necesidad? ¿Qué cosa? El David habla de la provisión que nunca va a faltar, del cuidado, del amor, de la guía de parte de Dios que nunca va a faltar. Pero para el que no tiene a Dios como su pastor, para quien no considera a Dios en su vida, ¿sabe usted? No podemos decir estas mismas palabras, sino que muchas cosas van a faltar. Probablemente muchas cosas no van a haber para aquel del cual Jehová no es su pastor, de aquel del cual Dios no está en esa vida, no toma en cuenta ni considera a Dios para él en ningún aspecto de su vida. ¿Qué habrá para aquella persona? Si para el que tiene al Señor nada faltará, pero para el que no lo tiene, seguramente muchas cosas en su vida van a escasear, van a disminuir y van a faltar. El mismo rey David escribió en el Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David ya en la postrimería de sus años, de su vida, cuando ya era viejo, David recuerda hacia su juventud y escribe este salmo en el 37, diciendo de esta forma, joven fui, vi la mano de Dios en mi propia vida, siendo un pastor allá escondido detrás de las ovejas. Dios me mandó a buscar a través del profeta y me ungió con aceite como rey de Israel. Vi la mano de Dios, joven fui, dice, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La provisión de Dios está con aquel que en él confía. El cuidado del pastor de los pastores no solo se relaciona al aspecto físico y material en la vida humana, no solo las cosas materiales que podemos palpar y ver, sino que también se refiere a lo que significa el ámbito espiritual, el cuidado y la provisión de la vida eterna de cada ser humano que le conoce. El cuidado del pastor, de los pastores, no se limita a los años de vida en este mundo, no se limita al cuidado de las enfermedades o de las necesidades materiales, sino que el cuidado del pastor de los pastores va cubriendo la necesidad del ser humano completa en esta vida y también en la siguiente. Juan capítulo 10 versículo 11, el Señor Jesús lo dice de esta forma: yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús escribió también, de él escribió el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 11, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, que está dispuesto incluso a dar su vida. El profeta Isaías lo había dicho ya 750 años antes, con estas palabras. Si usted quiere lo puede buscar, Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. El Señor pastorea con cuidado y protege con delicadeza y con suavidad a los más débiles de su rebaño. Así es nuestro Señor. El profeta Isaías, cuando lo menciona de esta manera, está hablando de Jesucristo. 750 años antes el profeta estaba diciendo, así es este pastor. En sus brazos lleva a los más débiles, a los corderos, a los más inexpertos, a los que les falta sabiduría,
A los más jóvenes son los corderos. Pero a las más débiles, como a las recién paridas, dice que Él las pastoreará con suavidad. A los que están más débiles. Así es este pastor de los pastores. Él guía con suavidad, dedicadamente, con dedicación. El Señor cuida a sus rebaños. Así es Dios. Así es como el pastor, así es Dios. Jesucristo se identificó como aquel que es el pastor de los pastores. Y dijo el Señor con estas palabras: yo soy el buen pastor. Yo soy con mayúscula. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo vimos al Señor y conocemos su obra. Él se entregó por aquellos que en Él creen. Dice la palabra del Señor que Él dio su vida, que Él entregó su vida, hasta poner su vida en la cruz para dar vida a los corderos, a los que de su rebaño, a los más delicados, a los más necesitados. El Señor entregó su vida. Juan capítulo 10, ahí mismo en el versículo 14 y 15, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. La pregunta aquí es: ¿el Señor le conoce a usted? ¿El Señor me conoce a mí? Dice aquí: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y da una característica de estas ovejas. Dice: y las mías me conocen. ¿Conoce usted al Señor? Y continúa el texto hasta el final, donde dice: y pongo mi vida por las ovejas. El Señor está dispuesto a poner en peligro y en riesgo y a entregar su propia vida. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida a todos los que son de Él. A mis ovejas yo las conozco. Nadie las arrebatará de mi mano. A todos los que creen en Jesucristo, en que Él es el Señor y el Salvador, puso en ellos vida. Vida y vida eterna. El Señor puso su vida en la cruz. Fue torturado y clavado en ella por amor a los que en Él iban a creer, por aquellos que iban a confiar en Él. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, como todos nosotros ya sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Los cuidados de este pastor, el Señor de los señores, el pastor de los pastores, es que Él provee vida para todo aquel que cree en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si usted cree que Jesucristo en la cruz murió por usted, usted es de aquellos de este rebaño. Usted es aquellos por los cuales el Señor dio su vida. La Biblia dice que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si la Biblia en este texto dice nada me faltará, es porque el Señor va a proveer todo lo que es importante y necesario. Dios está diciendo que Él le dará la abundancia en esta vida y en la venidera. Su muerte en la cruz fue para darnos vida, pero vida abundante, dice la Escritura. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. No una vida mediocre, sino una vida libre del pecado. No hay mayor atadura y esclavitud, hermano, que el pecado. Y el Señor vino a librarnos del pecado, a darnos libertad, a predicar libertad a los cautivos, y darles libertad y vida, y darles sanidad a los enfermos del pecado. También vino a transformar los corazones rebeldes de las personas que no ponen a Dios en primer lugar. Vino a librarles de ese corazón rebelde, que se burlaban de Él,
que se burlaban del Señor Jesús. Jesús, como buen pastor, su vida da por las ovejas. Su vida da para que aquellos tengan plenitud de vida, una vida plena y abundante. Nuestra vida puede experimentar, hermanos, la abundancia de parte de Dios. Y usted dice, pastor, pero yo no experimento esa abundancia. Tal vez alguno de ustedes podría decir, yo, pastor, en realidad soy una persona que no tengo una alegría de la vida. No tengo abundancia de querer seguir experimentando y viviendo esta vida. Pero quiero decirles que el Señor es el que provee esto. Debemos confiar en que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, y experimentarla y vivirla y confiar en ello. Solo a través de Jesucristo podemos tener abundancia de paz, de amor, de benignidad, de bondad, de fe, abundantes en mansedumbre, en misericordia. Dice que tenemos que disfrutar y experimentar en nuestra vida la abundancia del fruto del Espíritu Santo. Ser abundantes en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Hermanos, una vida abundante viene a través del Espíritu de Dios al creyente. Porque todo aquel que cree tiene vida, dice el Señor, y vida en abundancia. En medio de este mundo lleno de aflicciones y de conflictos, en medio de este mundo lleno de contradicciones, hermanos, podemos disfrutar de un pastor, del pastor de los pastores, que nos trae abundancia de paz, de amor, abundancia de todo este fruto del Espíritu. Para esto es necesario, hermanos, y es lo más importante, es que el Señor sea su pastor. No podemos, a veces, nosotros nos esforzamos día tras día en nuestra vida. Todos los días nos levantamos temprano, vamos al trabajo, hacemos las tareas que hay que hacer, y nos esforzamos para alcanzar metas y nuestros propósitos. Pero si el Señor no es mi pastor, no puedo disfrutar de la abundancia que Él me ofrece, por mucho que me esfuerce. El pasaje dice que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios es el primero en mi vida, puedo decir, nada me faltará. Pero si Dios está en el último lugar de mi vida, si prefiero rechazar su palabra, sus enseñanzas, si prefiero ponerlo a Él en el último lugar, ¿podré decir nada me faltará? Sino que todo me faltará si no tengo lo más importante, si no tengo lo primordial en mi vida, si Dios no es el corazón de mi vida, si Él no es el motor de mi vida, no puedo decir que nada me faltará. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, hermana Jenny, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino este buen pastor, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, el beneficio para la vida del creyente no está lejos de Dios, está con el Señor en su corazón como el primero. El que lo rechaza, como dice aquí Juan, el que no le recibe, no tiene estas bendiciones. Mas a todos los que le recibieron, el pueblo, los líderes religiosos judíos de la época de Jesús, lo rechazaron y lo condenaron a muerte y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Ellos no lo quisieron, sino que lo rechazaron. Pero el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la autoridad para que sean sus hijos. Y los trata como a hijos. Lucas capítulo 18, el evangelista
Lucas en el capítulo 18, versículos 29 y 30, nos refuerza estas mismas ideas diciendo, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermano, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en el siglo venidero, la vida eterna, que no haya de recibir mucho más en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. No solo nos provee el buen pastor para esta vida, eso está diciendo Lucas, para este tiempo, sino para el siglo venidero, para el tiempo de la eternidad, la vida eterna. Esto es lo que nos ofrece este buen pastor, el buen pastor, el único, el pastor de los pastores. Hermanos, yo le quiero invitar con estas palabras. Si usted en este mundo anhela muchas cosas y no las puede lograr, quiero decirle que si Jehová es su pastor, recién ahí nada le faltará. A veces queremos que nada nos falte, pero nos olvidamos de que el Señor es el dueño, de que el Señor es el pastor. Dios en primer lugar, y luego de tener al Señor en primer lugar, dice vida eterna para aquellos. El apóstol Pedro lo dice con estas palabras en 1 Pedro capítulo 5 versículo 4. 1 Pedro 5, 4. A ver si ustedes ya lo tienen por ahí. Yo lo voy a buscar. Versículo 4, 1 Pedro 5, versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las palabras que el Señor venía diciéndonos ya, por medio de Lucas, por medio de Juan. Ahora el apóstol Pedro remata la idea diciendo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, el principal, el pastor principal, cuando aparezca él en su segunda venida, dice ahí el versículo 4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida, para la gloria de Dios, la corona incorruptible de gloria que el Señor nos da. Hermanos, esta es la promesa de aquel que tiene al pastor en su corazón, al pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, porque Él apacienta a sus corderos y los lleva en sus brazos, y a los más débiles los pastorea con cuidado, con dedicación. Y dice que cuando Él venga en su segunda venida, cuando aparezca el príncipe de los pastores, todo ojo le verá. Y vosotros, dice, los que le hayan tomado como el Señor de sus vidas, los que hayan creído en su nombre, recibirán la corona incorruptible, aquella que no se degrada ni se gasta, la vida eterna de parte de Dios. Porque Él apacentará como pastor principal a su pueblo. Nuestro Señor vendrá para cumplir su promesa. El Señor viene, hermanos. De eso la Biblia no tiene contradicción. La Biblia no se contradice en su palabra. El Señor Jesucristo viene. Y no como un humilde niño nacido en un pesebre, sino que viene como el Rey y Señor de señores, como el pastor principal de los pastores. Viene a pastorear y a tomar a su pueblo, para ponerlo en su rebaño, para ponerlo en su lugar que le corresponde, porque a ellos nada les faltará. Hermanos, nada nos faltará. Nunca más habrá falta de paz y angustia en su corazón. Si hasta hoy día usted ha sentido angustias, miedos, temores, llantos,
inseguridades, quiero decirles que en aquel día nunca más le faltará el amor. Nunca más va a tener miedo, nunca más. Sus lágrimas serán enjugadas todas, en todo momento. No habrá más llanto ni dolor. Nunca más tendrá angustia. Porque viene el príncipe, viene el Señor de los señores, el pastor de los pastores. Quiero invitarle en esta mañana a decir como el rey David, con esta metáfora: Señor, Jehová es mi pastor. ¿Quién es su pastor? ¿A quién ha hecho pastor de su vida? ¿Usted mismo es el pastor de su corazón? ¿Usted mismo es el que se provee lo necesario? Quiero decirle que eso no tiene futuro. Solo si el Señor es su pastor, si el Señor es el dueño de su vida tiene sentido, cobra sentido y propósito. Ore al Señor y dígale: Señor, sé tú mi pastor. En tus manos entrego mi vida. Toma control de ella y tú guárdame y cuídame según tu propósito. Padre, gracias te doy por estas personas, estos hermanos, estas visitas que en esta hora escuchan tu palabra con atención. Te ruego, Señor, que respondas a su oración, si es que la hicieron, y que respondas, Señor, poniendo en el corazón de ellos paz, profundo gozo, Señor, de haber puesto su vida en tus manos. Padre, recibe gloria y alabanza en esta hora de parte nuestra, porque lo hacemos, Señor, confiados en tus enseñanzas y en tu palabra, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas, hermanos. Dios les bendiga.